Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos nuevamente a un video más. Es una bendición estar con ustedes. Yo soy el pastor Edwin García, del Ministerio Profético Internacional Fuego Santo, y como todos los jueves venimos trayendo nuevamente a otro invitado, y en esta ocasión pues tenemos una invitada muy especial que conocemos desde hace muchos años, y vaya que si no son años, pastora Susan Abaí. Es una bendición tenerla aquí de antemano. Muchísimas gracias porque aceptó la invitación y bueno, vamos a tratar un tema muy especial y le dejo unas palabras para que pueda darle a todos los amigos, hermanos, invitados que nos están viendo por esta plataforma. Gracias, pues muy agradecida con Dios por la oportunidad, ¿verdad? Como bien decía, ya son años los que Dios nos ha permitido el poder conocernos, y creo que pues Él es fiel, ¿verdad? Él es bueno, y hasta aquí Él nos ha sostenido y aquí estamos. Para mí de veras que es un privilegio, así lo tomo de parte del Señor, el poder compartir con ustedes un ratito de las cosas que en su misericordia el Señor nos ha enseñado, y espero de veras que Dios pueda bendecirles, animarles, ¿verdad? Que de eso se trata estas intervenciones, para poder levantar la fe y poder ayudar a todo ese pueblo que está creyendo por lo bueno del Señor. Amén. Pues mire qué bendición, es una alegría tenerla aquí, pastora, y de veras que nos gozamos realmente porque así como todos los temas que hemos estado tratando, que hoy traemos un tema muy especial, un tema que yo creo que va a ser de mucha bendición para cada persona, y espero en el Señor que cada palabra que el Señor ponga en nuestras bocas toque el corazón de cada uno. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, yo creo que no ha sido fácil para todas las personas que hemos estado prácticamente en el mundo, podemos decirlo, porque ha sido una situación en donde mucho temor ha habido en cada persona, ha habido una situación de pánico inclusive, y yo creo que este es un tiempo en donde nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de enfocarnos en la palabra del Señor, debemos enfocarnos directamente en una búsqueda constante del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el clamor y la fe. Ahora, ¿por qué el clamor y la fe? ¿Saben una cosa? La palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé, y eso es algo muy especial que dice precisamente en Jeremías capítulo 33, versículo 3, y yo creo que este es un tiempo en donde todo hijo de Dios debemos de clamar al Señor, y clamar al Señor porque a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, el clamar al Señor, yo creo que es decirle al Señor: Padre, aquí estamos, Padre, mira nuestras necesidades, Padre, mira lo que estamos viviendo, tú tienes el control de todas las cosas. Y pastora Susan, este ha sido un tiempo bastante complicado, y yo creo que como pueblo de Dios debemos de entrar en un clamor. Aparte de tener fe, yo creo que el clamor es importante como hijos de Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo ve usted al pueblo de Dios? ¿Será que realmente estamos entrando en ese clamor o todavía nos estamos estancando? Bueno, pues yo creo que es un tiempo donde Dios nos ha, ahí sí que ahorillado, ¿verdad? Estar orando. Creo que este año que ha pasado es el año donde tal vez muchas oraciones se levantaron. Ese tiempo de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, hace que venga una dependencia, ¿verdad? hacia Dios. Aquellos que no creían, ¿verdad? Empezaron a buscar de Dios. Aquellos que tal vez estaban como alejados, empezaron a ver cómo se acercaban. Entonces yo creo que, como dice la palabra, todo obra para bien. Sin embargo, pienso que todavía hay como cierta resistencia, ¿verdad? Hacia el poder como entender, porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Cuando hablamos de clamor, pues es un poquito una oración más profunda. El orar es hablar con Dios, pero cuando la Biblia habla acerca del clamor, ¿verdad? Yo buscaba y dice el diccionario que es pedir con desesperación en el corazón. Entonces, no es, ¿verdad?, como una petición normal, es de veras, hay un gemir, hay una angustia, una aflicción por alguna petición, y creo que cada vez que hubo un clamor en la Biblia, siempre hubo una respuesta. Y justo lo que hablaba ahorita, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. En el clamor siempre hay una respuesta, pero para que uno llegue a ese clamor, muchas veces uno necesita pasar
alguna situación pues más fuerte, ¿verdad? Donde realmente entendamos que necesitamos una intervención del cielo. Entonces, creo que hay gente, ¿verdad? Como dice la palabra, entendida, que ve, ¿verdad? La necesidad y entiende el poder que hay, pues si hay en la oración, cuanto más en un tiempo de clamor, ¿verdad? A veces es un clamor por peticiones personales, pero a veces se vuelve un clamor por peticiones de otras personas, por una nación. Entonces creo que el Señor nos lleva hacia eso, ¿verdad? El poder entender. Yo me recuerdo que antes yo pensaba que tan aburrido pues estar orando, decía, pero hasta que yo descubrí cuánta grandeza, cuánta bendición podemos tener, el podernos conectar con el Señor, entonces creo que nuestra perspectiva cambia, ¿verdad? O sea, no hay un día, yo siempre digo, cuando hablamos de oración, pues yo todo el día tengo comunicación con mi esposo, ¿verdad? Un mensajito o algo, pero cuando pues ya queremos tener un tiempo diferente, ya buscamos, ¿verdad? Un tiempito, y creo que así también debe de ser nuestra relación con Dios. Todo el día podemos tener una comunicación, pero debemos de buscar ese tiempo único para poder estar con el Señor, y de pronto ahí viene, ¿verdad? Ese clamor que necesitamos nosotros donde querramos ver los milagros. Entonces, pienso que hay gente que ha entendido, ¿verdad? el poder, pero creo también que hay también una necesidad de poder enseñar acerca del poder que hay en el clamor, ¿verdad? No, y qué interesante es esto, porque a mí me llama la atención que en el clamor, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Y mucha gente quiere ver milagros en este tiempo. Creo que este tiempo ha sido un tiempo donde yo por lo general le he dicho y le he comentado a algunos amigos pastores y les he dicho que este es el tiempo en donde Dios nos va a enseñar quién es quién realmente en Cristo. Porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a creer. Hace unos meses atrás yo lamentaba que mucha gente estuviera perdiendo sus empleos, muchas personas estuvieran cerrando sus negocios, y qué triste es cuando se cierra un negocio, cuando se pierde un empleo, porque eso significa que se va menos y comienzan a haber necesidades, pero también se abren oportunidades para que Dios comience a obrar de una manera sobrenatural. Ahora, a mí me impresiona algo. Muchas veces nosotros queremos ver milagros, pero para ver milagros tenemos que pasar por ciertas pruebas, tenemos que pasar por desiertos. ¿Y a cuántos de nosotros realmente nos gusta pasar por los desiertos? Yo creo que si yo mencionara cuántos, que levanten la mano, cuántos quieren pasar por pruebas, creo que ninguno levantaría la mano, porque realmente no es fácil. Pero recordemos que así como el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios quería llevarlos a la tierra prometida, pero muchos tenían esa incertidumbre, tenían ese temor de pasar por el desierto, porque sabían que en el desierto iban a perder la vida, sabían que en el desierto podían perder tantas cosas, podían morir, podían pasar por tantas situaciones bastante difíciles, y muchas veces nosotros nos vemos de esa manera. Nosotros no queremos pagar un precio, nosotros realmente no queremos sacrificarnos, realmente no queremos hacer lo que realmente Dios quiere que pasemos. Ahora, cuando nosotros queremos ver milagros, Dios nos va a confrontar, Dios nos va a demostrar su poder, su gloria y su majestad. Pero ¿de qué manera? Tenemos que aprender a ser valientes. La palabra del Señor dice que seamos valientes, porque solamente los valientes arrebataremos el reino de los cielos. Y qué especial es esto, porque ¿cuántos de nosotros somos realmente valientes? ¿Cuántos de nosotros queremos arrebatar el reino de los cielos? Arrebatar el reino de los cielos significa tomar lo sobrenatural, tomar los milagros. ¿Y cuántos de nosotros queremos realmente tomar esos milagros? Queremos tomar lo que Dios nos está dando, porque ya realmente Dios nos está dando esas bendiciones. Pero ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a tomar lo que Dios nos está dando? Y parte de arrebatar el reino de los cielos es que entremos en un clamor. Ese clamor, interesante eso, pastora Susan, porque el clamar es realmente pedirle al Señor
ese plus, ese extra que realmente necesitamos para ver lo sobrenatural. Porque usted mencionaba algo muy interesante, que muchas veces el orar, a veces, créanme que el orar es para cuando nosotros iniciamos a orar, cuando éramos, por lo menos yo cuando era joven, el entrar en oración era como que, qué aburrido, qué difícil era realmente. O cuando inclusive los pastores mencionan, ¿cuántos quieren apuntarse para que el día sábado estemos en el servicio de oración y ayuno? Y muchos realmente levantaban la mano, pero creo que era por compromiso. Y a la hora que llegaba el día del servicio, 5, 6, a lo mucho 7 personas llegaban a la oración y al ayuno. Y por lo general siempre eran personas de 50, 60, 70 años quienes llegaban a orar. Ahora, ¿cree usted que las personas deben hacer un cambio radical, un cambio genuino para entrar en ese clamor, para entrar en esa oración? Porque si es difícil entrar en oración, ¿cuán difícil será entrar en un clamor? Porque un clamor significa subir otro nivel. Definitivamente, ¿verdad? Yo creo que desconocemos mucho sobre el tema y sí, ¿verdad? A veces decimos, bueno, vamos a hacer una reunión de alcance, ¿verdad? Vamos a tener un concierto, ¿verdad? Vamos a invitar a alguien, se llena, ¿verdad? O vamos a tener a un profeta invitado, se llena, ¿verdad? Pero decimos, vamos a tener una reunión de oración, no llega. Es triste decirlo, pero una vez dijo mi esposo, la oración es como la Cenicienta, dice, ¿verdad? Que está ahí por ahí, puesta en el fondo, ¿verdad? Y es la mera de la película, de la caricatura. Entonces, creo que cuando no sabemos, ¿verdad? Lo que lleva, por ejemplo, la oración, no hay un sustituto para la oración, ¿verdad? Como ahora vemos que para todo hay un sustituto, ¿verdad? Que si azúcar, entonces usted puede tomar otra clase de azúcar, que si no pueden esto, a plataformas se puede usar, o sea, es para todo, pero para la oración no hay. O sea, si queremos nosotros ver a Dios en nuestra vida, si queremos nosotros crecer espiritualmente, si queremos nosotros entender lo que no entendíamos, debemos de tener tiempos de oración. Y lo que muchas veces se opone es nuestra carne, ¿verdad? Porque uno voy a orar. En ese rato que empieza a hacer uno se empieza a recordar de lo que está pendiente, le llama a la gente, está uno queriendo ver el celular. O sea, hay muchos distractores porque a la que no le gusta estar orando es a nuestra carne, ¿verdad? La carne no la podemos echar fuera, la carne hay que disciplinarla. Entonces, a veces nos frustramos. Yo mucho tiempo como que me puse mis metas muy altas, ¿verdad? Entonces yo quería orar, fíjense ustedes, a las 4 de la mañana, porque verdad que hay, 2, 3 días podía y después yo no sentía. Entonces lo que yo he aprendido es el poder paso a pasito, ¿verdad? El dar unos pasos que puedan acercarme hacia donde yo quiero estar, porque a veces nos frustramos, ¿verdad? Yo decía, bueno, voy a orar, o a veces me quedaba dormida, entonces yo toda condenada y Señor, nada, oré, pero el poder orar 5 minutos, y a veces lo sentimos eternos, ¿verdad? El poder tal vez orar por peticiones. A veces dice la gente, bueno, hay personas que tienen el ministerio de la oración, ¿verdad? Y yo reconozco, hay gente que le gusta, o sea, pasa. Yo hasta un tiempo me recuerdo que me obligaba, fíjense, yo misma a orar hincada, porque ni siquiera aguantaba, se me empezaban a dormir las piernas, empezaban yo a calambrarme, y decía, no, es que esta carne tiene como que sujetarse, ¿verdad? Y hasta que logré como que poder mantenerme un tiempo de rodillas, pues decía, Señor, yo realmente quiero, ¿verdad? Que mi carne tenga ese tiempo de oración. Y creo que son momentos que Dios permite, ¿verdad? Donde vayamos nosotros conociéndole, y cuando descubrimos el poder que hay en una oración, no empieza el otro poder o nivel, podemos así decirlo, que es el clamor. En el ejemplo que ponía de Israel, dice, justo yo lo tengo acá, dice que
En Éxodo capítulo 3 y verso 7 dice que dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Y luego dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Entonces Dios ve la aflicción, pero oye el clamor. Y ese clamor no deja que Dios se quede quieto, ¿verdad? Entonces Él vino a salvarlos. Y yo leía, ¿verdad? Me encantó el tema porque yo leía y decía, wow, ellos no solo fueron libres, ellos salieron bendecidos. Dice la Biblia que salieron sanos, salieron enriquecidos. O sea, fue una tremenda liberación que Dios hizo en todas las áreas de su vida a causa de un clamor. Todo lo que puede producir el clamor. Dice en Salmos 34:17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. O sea, las personas, ¿quiénes son los justos? Aquellos que viven rectamente, ¿verdad? Y a veces pensamos, pero es que el Señor los escucha más rápido, o tenemos esa idea, ¿verdad? Ore por mí porque usted, el Señor, lo oye más, ¿verdad? Pero ahí mismo, solo que en el verso 6 dice, este pobre clamó y Jehová lo libró. Dice, y Jehová lo libró de todas sus angustias. ¿Quién es el pobre? Aquel que ha estado deprimido, aquel que tal vez está en escasez, aquel que es menospreciado. O sea, no solamente el clamor de los justos, sino que también el clamor de los pobres. Dios está oyendo, o sea, Dios tiene atento, ¿verdad? Y a veces pensamos, o hay mucha gente que piensa, es que tal vez yo ya tengo aburrido al Señor, ¿verdad? Es que yo siempre con lo mismo, ¿verdad? Pero el Señor dice que su oído no se ha agravado, ni su mano se ha cortado, dice, para bendecirnos. Entonces, creo yo que se necesita como enseñar estos temas para poder poner ahí en la gente esas semillitas de probar, de querer, de poder acercarse a Dios a través de la oración. Dice Lucas 18, y este es uno de mis favoritos, en el verso 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice, que claman a Él día y noche. Y este es un ejemplo que Jesús usa con una viuda, ¿verdad? Que les dice, Jesús les refirió, dice una parábola acerca de orar sin desmayar. Porque una de las cosas que viene en el pueblo de Dios es como el desánimo, ¿verdad? Dios no me oyó. Tal vez, yo siempre digo, tal vez estamos a un paso de poder recibir esa respuesta, pero como nos desanimamos, ¿verdad? Ya no seguimos orando, pero Él enseña acerca de esta viuda que fue delante del juez injusto, ¿verdad? Para que le hicieran justicia. Y yo pensaba en este ejemplo, ¿por qué una viuda, ¿verdad? Una viuda es alguien que no tiene quien la defienda, tal vez es alguien que ya no tiene recursos. O sea, Dios estaba poniendo un ejemplo, ¿sí? No importa la situación aún más difícil que podamos estar nosotros pasando, aún si nosotros podamos llegar y pedir al Señor y clamar al Señor, cuánto más dice nuestro Padre, que Él es justo, ¿acaso no va a hacer la justicia para los que claman? Entonces vemos cómo el Señor está siempre como atento a ese clamor. Es que, bueno, para todos los que son papás, ¿verdad? Uno como que sabe los gritos. Ustedes, yo ya tengo un poquito más de ahí de experiencia en los gritos. Entiendo que las mujeres somos un poquito más dramáticas, ¿verdad? Y complicadas, pero en el caso de cuando todos son chiquitos, uno va entendiendo, ¿verdad? El llanto, uno sabe, uno sabe como que no es muy tan, pero uno sabe cuando es un clamor de que nos necesitan. Y yo digo, cuánto más el Padre que nos ama, ¿verdad? Y que está atento, cuánto más Él nos sabe cuando hay un clamor que de veras sale de nuestro corazón en angustia y en desesperación para ver respuesta. Por eso la palabra de Dios dice que los que clamemos, Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas, ¿verdad? O sea, cuánto trae un clamor. Otro ejemplo que yo pensaba también es acerca de Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo era un ciego que, pues si leemos la historia, dice que él, pues
en algún momento él tuvo su vista, porque cuando Jesús le pregunta qué quieres que te haga, él dice que recobre la vista. Pero entonces vemos cómo él empezó a levantarse en un clamor y la gente y los mismos discípulos le dijeron, cállate, cállate. Muchas veces esa es la misma situación que hoy nos está pasando. Nos queremos levantar en un clamor y a veces la misma gente que nos rodea, las circunstancias, todo nos está gritando, cállate, ya aburriste, no va a pasar, no te oyó. Pero él dice que aún con más fuerza, él gritaba. Y yo creo que él sabía, ¿verdad? Lo que él quería ver en su vida. Y dice que lo mandan a llamar. Y entonces él dice que recobre la vista. Yo pienso que hay un clamor que se tiene que levantar en aquellas personas que tal vez han perdido algo. Y hay un clamor de que recobren aquello que se les fue quitado, ¿verdad? Pero muchas veces nos hemos quedado calladitos, ¿verdad? Y hemos aceptado. Y como bien decía hace un momento también ese verso que dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. ¿Y quiénes son los valientes? A veces pensamos, ¿verdad? Que los valientes son los fortachones o qué sé yo. No, los valientes son aquellos que le creen al Señor, aquellos que aún con temor se han atrevido a creerle al Señor, ¿verdad? Esos son los valientes, aquellos que no se quedan detenidos con los pensamientos negativos, sino que le dicen al Señor, ok, aquí te voy, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nos levantemos en un clamor para recobrar aquellas bendiciones. Yo creo que ese ejemplo de Bartimeo es tan real para nuestras vidas porque dice que él estaba junto al camino. O sea, él ya en un momento de su vida, él ya se había adaptado, estaba viviendo con lo que podía, con las limosnas, tal vez, junto al camino, ¿verdad? Ni estaba tan definido ahí, pero cuando llega esa revelación de que Jesús iba, él se atrevió a poder clamar. Y cuando ya el Señor le dice, ok, ¿verdad? ¿Qué quieres? Y él le pide. Y lo que más me gusta también es como él en fe, que también es parte ahí del tema, ¿verdad? Él en fe se levantó. Dice que él tiró la capa y la capa era lo que le representaba como ciego. O sea, él sabía que su vida iba a cambiar. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Y cuando nos acercamos al Señor, no podemos regresar igual, tenemos que saber que nuestra vida va a cambiar, que nuestro clamor va a ser escuchado, que las respuestas sí van a llegar. Entonces, creo que sí, el pueblo de Dios necesita conocer un poquito más de esto, porque eso mismo hace que ellos quieran, ¿verdad?, acercarse al Señor y empezar a probar lo que es el clamor. A mí me gustó mucho esta historia que comentó y créanme que no se me había venido a la mente, pero es muy importante lo que le pasó a Bartimeo, porque dice que Bartimeo estaba postrado en una esquina y había una gran multitud que estaba con Jesús, pero él escuchó que Jesús estaba cerca de ese lugar. Y cuando él escuchó que iba pasando tanta gente, dice que era un clamor y había mucho murmullo, casi imposible. Y me gusta porque dice que se levanta Bartimeo y él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo Jesús escuchó a Bartimeo en medio de esa multitud? Imaginemos que estemos en un estadio y nosotros estemos gritando a la persona de enfrente. ¿Creen que nos van a escuchar? Es casi imposible. Y de la misma manera iba Jesús. Que Bartimeo repetía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice la palabra que Jesús escuchó y lo mandó a llamar. Ahí sí le dijo a los apóstoles, vayan por Bartimeo y que él venga ante mí. Pero qué importante es esto, porque Bartimeo, a pesar de que mucha gente lo estaba mandando a callar, mucha gente, me imagino que la gente le decía, mira, quítate de aquí, vete de aquí, ya no queremos que estés acá, no te va a escuchar. Y así es en la vida, así es con nosotros. Muchas veces hay gente que nos critica, muchas veces hay gente que nos quiere hacer de menos, muchas veces hay gente
que nos dice que no lo vamos a alcanzar, no vamos a poder, que no somos dignos de que Dios nos bendiga. Y a veces lo más duro es que hay gente cristiana, y aún más duro que es de la misma familia. Y eso qué importante es, porque aquí nos demuestra realmente el amor que Dios le tenía a Bartimeo. Y de la misma manera de que Jesús mandó a llamar a Bartimeo, así nos manda a llamar a nosotros y nos dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? Y a veces nosotros estamos con esa desconfianza, con ese temor, porque ya todo lo que nos han dicho a nosotros ya lo tenemos en la mente y no nos permite avanzar. Y eso es algo difícil. Yo creo que el clamor tiene que ver con la insistencia que nosotros tengamos con el Señor, que estemos como lo hacía Daniel, que él oraba mañana, tarde y noche. Pero como usted decía anteriormente, muchas veces es difícil empezar a orar si no tenemos esa costumbre, pero aunque sea 5 minutos, que sean efectivos y que estemos, como decirlo de esta manera, que estemos neciando de esta manera y que insistamos constantemente, que seamos constantes, que no nos desmotivemos, que no permitamos que todo lo que nos dicen, todo lo que nos hablen, venga a ser un obstáculo a nuestras vidas. Hagámoslo, oremos 5 minutos, después ya cuando miremos van a ser 10, 15, media hora, 1 hora, y va a ser algo que ya nos va a gustar, porque lo que tenemos que hacer es morir a la carne, para que podamos vivir en el Espíritu y podamos clamar. Pero conjuntamente con esto, también tenemos que tener fe, porque de nada nos sirve estar orando y orando. Recuérdense que los fariseos sabían la palabra desde la A hasta la Z, ellos repetían la palabra y era un palabrerío que ellos tenían en la boca, y realmente ellos sabían mucho de la palabra, pero sus oraciones no llegaban, porque no lo hacían con amor, no lo hacían con fe, no lo hacían para agradar al Señor, sino era para ellos mismos. Entonces tenemos que entender que el clamor tiene que ir acompañado también de la fe, porque también dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Y eso yo creo que tenemos que tenerlo en nuestra mente, lo tenemos que tener en nuestro corazón, porque es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, yo quiero leer una cita que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que muchos lo conocemos, tal vez algunos no lo conocen, pero es en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, que dice así, y lo voy a leer para que quienes no lo conozcan puedan entender y puedan saber a qué nos estamos refiriendo. La palabra del Señor dice en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, tienes esa seguridad de que esperas algo aunque no lo mires. Dice, la convicción de lo que no se ve. Versículo número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros clamamos y confiamos en el Señor, estamos dando un buen testimonio, estamos demostrando que realmente nosotros somos hijos de Dios, que realmente nosotros somos dignos de ver esos milagros que Dios ya tiene para nosotros. Y eso es parte de dar un buen testimonio como hijo de Dios. Porque cuando tú crees y las cosas suceden de una manera sobrenatural, tú tienes ese testimonio para enseñarle a la gente, y la misma gente va a creer, la misma gente se va a acercar al Señor, porque inclusive ellos van a ver algo diferente en nosotros, ellos van a ver que nosotros tenemos algo. A mí me ha pasado muchas veces, que a veces la gente se me acerca y me dice, mire, usted algo tiene, usted me cae muy bien, usted algo especial tiene. Y lo mismo ha sido con mi esposa, lo mismo ha sido con mis hijos, pero ha sido porque Dios nos ha permitido tener esa búsqueda. El Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha motivado. El Señor no ha sido fácil, porque ha sido un proceso durante muchos años, pero yo creo que es tiempo de que el pueblo de Dios se levante en oración, es pueblo de que el pueblo se levante en clamor y en fe. Ahora, creo usted también que el pueblo tal vez tiene la intención de orar, tiene la intención de entrar en ese clamor, pero cree que ha perdido la fe. Yo creo que este tiempo, por medio de la pandemia, mucha gente ha perdido la fe. Yo he visto cómo mucha gente cristiana ha retrocedido,
pero también mucha gente cristiana ha avanzado aún más. ¿Será que todo lo que hemos estado viviendo está permitiendo que mucha gente pierda la fe? Bueno, pues yo creo que realmente necesitamos acrecentar la fe. Hay muchos que están heridos en su fe, ¿verdad? Porque tal vez no han visto todas las respuestas, no han visto todo lo que han creído y de alguna manera pues se ha afectado su fe. Y a algunos otros les cuesta creer, ¿verdad? Pero la Biblia dice allá en Romanos 10:17 que cómo nosotros podemos hacer que la fe crezca. Dice, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, algo que es clave para saber cómo está nuestra vida es que estamos oyendo. Ya que es lo que estamos dejando que entre a nuestra vida. Si nosotros vamos a oír la palabra de Dios, y por eso Dios bendiga por estos tiempos que podemos hablar un poquito acerca del Señor y lo que Él puede hacer en nuestras vidas, eso trae, ¿verdad?, a la gente esa fe. Pero si yo estoy oyendo siempre malas noticias, si estoy oyendo todo lo negativo, eso es lo que yo voy a estar creyendo. Entonces, creo que el pueblo de Dios tiene pues intenciones, ¿verdad? Pero acordémonos que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir más allá de nuestras intenciones, incluso más allá de nuestros deseos, ¿verdad? Porque yo puedo tener el deseo de buscar de Dios, pero si yo no lo pongo por obra, eso se va a quedar como un deseo, ¿verdad? Yo pienso que los fariseos tenían el deseo de ser importantes y conocer de Dios, pero se quedaron solamente en el conocimiento y empezaron a vivir vidas de apariencia, que es lo que hoy en día también afecta, porque somos buenos a veces para decir sí, ¿verdad? Yo creo y sí, y mañana pasa algo y nos venimos abajo, o decimos, bueno, hoy sí voy a hacerlo y pasa algo y ya no, entonces vivimos en una situación de sube y baja. Entonces es necesario que nosotros, si queremos crecer en la fe, dice que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. ¿Cuánto yo estoy escuchando de Dios? ¿Qué estoy yo metiendo a mi vida? Eso es lo que yo voy a creer. Y lo otro también, ahí en Hebreos 11:6 dice que todo aquel que sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. O sea que si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que atreverme a ser una persona de fe. Y cuando hablo de fe, es muchas veces ir en contra de nuestros sentidos, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace tiempo atrás yo peleé una batalla de salud. Entonces mi cuerpo me decía, ¿verdad? Estás enferma, pero mi corazón y mi fe decía, Señor, yo creo tu palabra. Había una realidad, pero sobre esa realidad estaba la verdad que yo estaba activando por la fe. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, la fe va a ir en contra de lo que vemos físicamente, de lo que estamos escuchando físicamente, de lo que sentimos, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que activar. Y luego dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que Él está. Yo no puedo orar al Señor así, Señor, si tú de repente ahí arriba tú estás y me oyes. No, Señor, yo voy a orar porque yo sé que tú me estás oyendo. Yo voy a orar porque yo sé que tu oído está atento a mi voz. Y tal vez ya para ir terminando, hay tantos ejemplos, se me viene otro que no anoté, pero que está yo creo que está en Lucas 4, cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, dice. Pero luego Jesús se duerme dentro de la barca y empezó una tormenta. Pero dice la Biblia que los discípulos se asustaron, y acordémonos que ellos eran pescadores. Si algo sabían ellos era pasar el mar, ¿verdad? Sin embargo, llegó un momento de angustia que a todos nos va a llegar, ¿verdad? Y vino una situación difícil, y dice que el clamaron a Jesús, sálvanos. Y eso me llama la atención porque Jesús se despertó no por las olas, Jesús se despertó no por el viento, no porque la barca se hacía, ¿verdad?, así, sino por el clamor de ellos.
y le habló a la tempestad. Y eso me gusta porque Jesús se levanta por el clamor de su iglesia, por el clamor de sus hijos, y Él trajo una bonanza, dice que hubo un tiempo ya mejor para ellos. Y el otro ejemplo que yo buscaba está en Mateo 15 del 22 al 28 y es la historia de la mujer cananea o la mujer sirofenicia, dice en el otro evangelio, pero dice que ella tenía a su hija, ¿verdad? Y eso me lleva a mí, a veces Dios nos levanta en clamor de nuestros hijos. Y algo curioso que ahorita recuerdo, una vez yo hice, bueno, vamos a orar, ¿verdad?, por nuestros esposos. Esta tarde va a ser de clamor por los esposos. Yo esperaba ya todas las mujeres de oración. Ay Dios, nadie llegó y yo me quedé, Señor bendito, bueno, pasó, ¿verdad? Y como al mes yo sentí, bueno, vamos a orar ahora por los hijos. Y eso fue hace años. Realmente se me llenó la reunión. Y yo le digo a mi esposo, fíjate, hay gente que más clama por los hijos que por los esposos, ¿verdad? Como quien dice, los esposos, pues que el Señor los ayude, pero a mis hijos, ¿verdad?, yo sí voy a clamar. Y a veces Dios permite situaciones, ¿verdad? Y a veces por los hijos, para que venga un clamor, porque ahí sí estamos todos los papás, ¿verdad?, clamando ahí. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer cananea, que su hija estaba gravemente, dice la Biblia, atormentada por un demonio. O sea, esta patoja o esta niña realmente no tenía paz. Y dice que ella llegó delante de Jesús, pero dice que Jesús la ignoró. Y esa es la única historia donde yo miro como que Jesús teniendo una actitud diferente. Y al principio dije, Señor, ¿por qué tuviste esa actitud? Pero yo creo que Él nos estaba enseñando a poder ver más allá, porque dice que le empezaron a decir, despídela, da voces, sácala, despáchala, sácala de aquí. Y entonces ella insistía, ella seguía en clamor, ella seguía pidiéndole, ¿verdad? Le decía, socórreme. Dice la Biblia que ella seguía clamando por su hija, por la necesidad. Y ahí Jesús le dice, fíjense ustedes, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense qué difícil, ¿verdad? O qué fuerte. Si buscamos en otra versión, dice, no está bien que yo agarre el pan y se los dé a los perros. O sea, le estaba diciendo perro o perra, imagínense qué fuerte. Sin embargo, ella siguió y le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Y por eso me gusta mucho, yo he sacado muchas enseñanzas de ahí, porque el Señor a mí me ha hablado, porque ¿qué le decía a los discípulos? Hombres de poca fe. Pero a esta mujer le dijo, grande es tu fe y se ha hecho como tú quieres. Entonces, lo que yo veo en este pasaje es de que ella no se enfocó en la crítica, no se enfocó en la ofensa o en el desprecio, ella se enfocó en el milagro. Ella pasó por alto la ofensa porque le estaban diciendo chucho, pero ella dijo, a mí qué me importa cómo me digan, yo lo que quiero es mi milagro. Y yo creo que debemos de ser esas personas que insisten, ¿verdad? A ver, gente como bien decía, que se va a levantar, familia que tal vez se va a burlar, gente que nos va a criticar, pero cuando nosotros nos enfocamos en el milagro que nosotros queremos sacarle a Jesús, esas ofensas van a pasar de largo. Esas situaciones como David, dice la Biblia que Saúl cuando se endemoniaba, ¿verdad?, le tiraba la lanza y David no agarraba esa lanza y se la regresaba, sino dice que David se hacía los quites, ¿verdad? Yo creo que ese debe de ser nuestro caminar. Van a venir ofensas, van a venir palabras seguramente que son lanzadas directamente, pues tenemos que hacernos a un ladito para que pase y podernos enfocar en el milagro. El clamor de esta mujer por su hija no solo le sacó el milagro a Jesús, sino le saca la admiración, porque le dice, grande es tu fe. Y a los discípulos siempre les decía, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron? Entonces creo que este es un tiempo para que cualquier milagro, tal vez hemos pensado, tal vez como Lázaro, que ya es tarde, que ya se pasó el tiempo, que ya no estamos para eso,
pero Dios tiene nuestros tiempos, y si nos enfocamos en este milagro, pasamos por alto la crítica, la ofensa, todo lo que se ha levantado, y le decimos al Señor, no importa, Señor, yo voy a seguir clamando por ese milagro, por esa respuesta. Yo sé que en este tiempo Dios va a sorprender a aquellos que echen mano de la fe. Yo siempre les digo, Dios anda buscando gente de fe. Dice la Biblia que en un lugar Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no había fe, había incredulidad. Entonces, cuando hay incredulidad, como que el poder de Dios se detiene, pero cuando alguien le cree, cuando alguien está expectante de este milagro, Señor, ¿será que hoy me vas a responder? ¿Será que ya viene mi respuesta? ¿Será que hoy, Señor, cae la bendición? Ahí el Señor va a derramar no solo sus bendiciones, sino los mejores milagros. Y yo creo que este es un tiempo, no es casualidad que estemos hablando de esto. Creo que Dios está despertando gente que se levante en fe, que se levante en clamor, porque hay milagros que están así como detenidos, solamente que alguien los active y puedan verse. Dios quiere bendecir a su pueblo, así que yo creo que es justo un mensaje que viene para poder no solo levantar el clamor, sino despertar a aquellos que no han estado orando. Amén. Pues mire que la verdad que qué interesante. Bartimeo no se detuvo a pesar de su condición, y así como nosotros muchas veces estamos ciegos, Dios nos va a escuchar. A Bartimeo Jesús lo escuchó y le concedió el milagro, y nosotros debemos de insistir, nosotros no debemos de desmayar. ¿Saben una cosa? El clamor y la fe que tuvo Bartimeo tuvo su respuesta, que fue el recibir la vista. Y el clamor que tuvo el pueblo de Israel era Moisés, porque él era el enviado para que fueran libres. Se cumplía la profecía que ya llevaba casi más de 400 años, y llegó el día y se cumplió. Y no desmayes, no te detengas, porque Dios va a cumplir va a hacer tus milagros, va a cumplir los deseos de tu corazón conforme a su voluntad, pero Dios va a hacer cosas grandes. Si tú no te detienes en orar, si tú no te detienes en buscar la presencia del Señor, y con esa fe que realmente agrada a Dios, créeme que vas a recibir el milagro que necesitas. Y créame, este es un tiempo que nosotros estamos viviendo a pesar de las circunstancias tan difíciles, a pesar de las circunstancias que han sido complicadas. Siempre Dios nos va a dar una salida, siempre Dios nos va a bendecir, siempre el Señor nos va a proveer y va a traer tantas cosas a bendición a nuestras vidas, porque nosotros debemos, como dice en 1 Timoteo 4:12, debemos de ser ejemplo de los creyentes, y dentro de eso es la fe, y eso es parte de lo que nosotros debemos de vivir, tener esa fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor, y tenemos que ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, comprometidos con el Señor, comprometidos porque Él es el que nos va a bendecir. Y a mí se me viene a la mente lo que le pasó precisamente al soldado romano. Al soldado romano, él quería un milagro de que su siervo fuera sanado, y fue con Jesús, y Jesús le dijo que lo llevara, pero él le dijo que no era digno de ir a su casa. Solamente con que dijera la palabra, el milagro iba a ser hecho. Y Jesús se asombró, y a mí me llama la atención esto, porque así como usted mencionaba, que los discípulos inclusive no tenían fe suficiente, este varón, no podría decir como hombre de Dios, sino era un soldado romano, tenía más fe que todo el pueblo junto, y Jesús mismo lo dijo. Si él se asombró por eso, era impactante. Ahora, ¿a cuántos de nosotros Jesús se impacta realmente por nuestra fe? Yo creo que es un tiempo en donde nosotros debemos de notar que realmente amamos al Señor, que realmente creemos y confiamos en Él, que aunque no veamos las cosas, vamos a recibir lo que necesitamos, lo que queremos realmente, inclusive aún más allá de lo que nosotros podríamos esperar, vamos a recibir. Y Pastora Susan, ya para terminar este tema de antemano, pues yo le agradezco públicamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y qué palabras le podría dar a la audiencia para
poder crecer, para poder buscar al Señor, entrar en oración, clamar y bueno, pues yo creo que con la fe no tenemos mayor cosa que decir más que escuchar la palabra de Dios para poder crecer. Amén. Pues una de las cosas que creo para aquellas personas que tienen ese anhelo y tal vez no han podido ver más como respuestas, pues empezar haciéndolo, hablar con el Señor. Yo siempre me gusta contar en una etapa de mi vida donde yo anhelaba más de Dios y yo quería saber y pareciera que no. Y me recuerdo que le preguntaba a la gente, pregunté a mi esposo, mira, ¿cómo haces para oír a Dios? Es que yo quiero oírlo, ¿verdad? Y mi esposo me dice, me complicó más porque dice, mira, es una voz que oís dentro de ti. Y yo todavía más, yo dije, ¿cómo la oigo? Pero el Señor me enseñó y me dijo, ¿cómo tú conociste a tu esposo? ¿Verdad? Él no pasó por ahí nada más y casémonos, ¿verdad? No, tuvimos que pasar tiempo, ¿verdad? Y hoy en día, él me puede llamar de cualquier teléfono y yo sé la voz, yo conozco la voz de él, ¿verdad? Aunque a veces me quiera hacer bromas o mis hijos que tienen un timbre muy similar, pero yo sé la voz de mi esposo. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con él. Es la misma manera para nosotros poder tener un conocimiento más del Señor. Pasemos tiempo con él, pasemos tiempo con su palabra, hablemosle, digámosle, Señor, yo necesito aprender de ti, conocer, pon en mí, dice la palabra que él es el que pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. Entonces, pidámosle, Señor, pon en mí el deseo, ¿verdad? Despiértame, Señor, ayúdame. O sea, yo le decía al Señor, Señor, despiértame, pero despiértame, no así como que no despierto, ¿verdad? Despiértame. Y hoy puedo yo saber cuando el Espíritu Santo me está inquietando a orar por algo. A veces viene un pensamiento de alguien, ¿verdad? Me recuerdo yo de alguien, digo, Señor, tal vez tú me lo estás poniendo, así que yo oro por esta persona, yo la bendigo. O sea, Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, así que empecemos a hablarle, ¿verdad? El primer nivel creo que es como hablar con el Señor, empezar a conocer y empezar a crear esa atmósfera, ¿verdad? Puede ser con una alabanza, puede ser con un tiempo de adoración, puede ser en la lectura, pero empezar con algo y disponernos, ¿verdad? Ahorita voy a orar, entonces este tiempo va a ser para él. En ese tiempo nos pueden llamar, nos pueden mensajear y eso de entrar ustedes a la oración con el celular no es bueno, porque está uno con tentación de ver quién la está escribiendo, ¿verdad? Entonces, apartar 5 minutos y ya cuando yo maneje eso, pues otros 5 minutos más. Que cuando haya un tiempo, una convocatoria de ayuno, ¿verdad? Pues también podemos agregar, yo siempre digo, lo mejor para poder menguar la carne es el ayuno. Ustedes no saben cómo el cuerpo por ahí empieza a berrinchar, ¿verdad? Pero eso nos ayuda mucho y solo con el hecho de que estén escuchando esto, de que quieran ver un milagro, ¿verdad? Ya es suficiente. Dice la Biblia que Daniel desde el momento que dispuso, ¿verdad? El orar y el pedir, la respuesta fue enviada, aunque hubo oposición. Entonces, desde el momento en que nosotros decimos vamos a orar, ya el Señor está preparando las bendiciones y obviamente puede haber oposición, pero mayor es el que está con nosotros, estamos del lado ganador, así que debemos de cada día, ¿verdad? Buscar levantarnos en fe. Se van a levantar cosas en contra, pero si hemos decidido creerle al Señor, creámosle, aunque todo nos diga que no. Yo me he disfrutado este tiempo, Pastor Edwin, gracias de veras, porque creo de que el poder ser parte de lo que Dios está haciendo a través de ustedes, pues es una bendición. Ya teníamos tiempo de no vernos, un abrazo especial allá también a su esposa, a los niños. Yo sé que seguramente en este tiempo vamos a ver cosas maravillosas de parte del Señor. Muchísimas gracias, pastora, de veras que es una bendición y como usted decía, ya años de no vernos y me alegra mucho verla trabajando en el ministerio fuertemente y sé que Dios los está bendiciendo grandemente y vienen aún cosas mayores a sus vidas. Veo cómo Dios está haciendo milagros y va a seguir haciéndolos aún más grandes. De antemano, muchísimas gracias y a todos los que nos han estado viendo, muchas gracias, que Dios les bendiga. Esperamos que sea de mucha bendición y
queremos invitarlos también para que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos trabajando también ahí para poder bendecir a la gente. Yo creo que ese ha sido un tiempo donde tenemos que aprovechar todos los recursos que Dios nos ha dado. Pueden seguirnos por Facebook, por Twitter y por Instagram, que yo sé que cada palabra que se ha colocado ha tocado el corazón, pues por lo menos de más alguna persona, y yo sé que Dios está trayendo esa bendición para poder ser bendecidos. Y saben, para nosotros es una alegría el poder compartir también estos temas, porque Dios está haciendo su obra y la hace perfecta. Y a todos, que Dios les bendiga, y nos seguimos en un siguiente video. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Amén. Bendiciones a todos.